entonces le damos la bienvenida al licenciado Percy Espinosa. El día de hoy nos va a hablar sobre el tema de la crianza respetuosa. Así que muchas gracias por despejar nuestras dudas, licenciado, y lo dejo con usted. Ok, muchas gracias. Pues mi querida baby, el ser papás es un desafío muy bonito, es una oportunidad muy linda y es una bendición realmente del Señor, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser muy agradecidos. Una de las cosas que a mí me inspira a hablar de este tema para estas personas que son pues seres humanos, para estos niños, niñas que son nuestros hijos. Es muy difícil el poder entender de que nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos. Es muy difícil. Y más que todo, viendo el título, ¿por qué se vuelven hijos rebeldes? ¿No? Entonces, lo que yo me di cuenta desde que era niño era de que si tú, ejemplo, si tú a ese niño le pides que tú le enseñas a ese niño que cuando entres a un lugar saludes, que salude a las personas mayores. La pregunta es, ¿por qué las personas mayores no le enseñamos a saludar a los niños? Pero con un buen tono, ¿no? No con el tono de ¿qué te pasó? Buen día, ¿no? O sea, eh, eh, si no les enseñamos a estos chicos, a nuestros hijos, a ser respetuosos y nosotros mostrarle el camino como modelos de ser respetuosos, entonces obviamente vamos a generar ciertas rebeldías. Por ejemplo, si sigo con el tema si una persona mayor, tú le estás enseñando a un niño que cuando de niño entre a un lugar, salude a la gente, ¿ya? Y si el niño ya está en el lugar, ¿por qué la gente no le saluda? ¿Por qué los mayores no lo saludan? ¿Porque se creen superiores? Bueno, entonces, ¿dónde está el principio del respeto? Eh, Segundo, ¿por qué cuando se van no se despiden? Y cuando el chico se está despidiendo, ¿por qué no despides a esa persona, a ese niño? Entonces, si partimos de ese ejemplo tan sencillito, nosotros queremos como adultos respeto, pero no damos el respeto correspondiente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener, sí, ciertos elementos para no, digamos, generar en los niños niveles irrespetuosos. Se dice que la educación viene desde casa, ¿no ve? Yo me he dado cuenta algo, en la virtualidad casi ningún estudiante dice buen día o responde al saludo que da el docente. Son muy pocos. Entonces uno como que se exalvera, ¿no? O sea, que se enoja. Pero cuando estás a nivel presencial, ahí todo el mundo te empieza a saludar. Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día, buen día. Hay algunos que no lo hacen. Obviamente eso lo vamos a entender como malcriadez. Estoy hablando ya inclusive de gente universitaria, ¿no? Entonces, ubiquémonos. Cuando hablamos de los niños, hay que enseñarles el respeto, ¿no? O sea, este tema. Y para el respeto hay que criarlos bien. Y hay que darnos cuenta de algunos factores, algunos elementos que sí son necesarios e importantes. Cuando cuando estamos como papás y vemos que los niños tienen berrinches, agresiones, cuando los niños no tienen una buena comunicación, etcétera, etcétera, eh, lo primero que tenemos que decir es un ratito, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo? Es lo primero que tenemos que decir. Esto no es normal. Entonces ahí tú tienes las primeras expresiones, ¿sí? Que nos están hablando de un término que se ha puesto
muy de moda, si tú quieres, ¿no? Que siempre ha existido, pero se ha puesto muy de moda, que se llama ansiedad. La ansiedad es una respuesta a un miedo, ¿sí? Es una respuesta emocional a un miedo. Esto lo venimos arrastrando desde miles de millones de años. Gracias al miedo nosotros hemos aprendido como especie, a sobrevivir, ¿sí? El miedo nos ha ayudado a sobrevivir, a diferencia de las primas hermanas que nosotros teníamos, como los neandertales. Hemos sobrevivido gracias al miedo, ¿no? Nos hemos animado. Pero este miedo nos está indicando ahora en los niños, ¿sí? Que algo está pasando, algo está ocurriendo en su entorno. Y preguntémonos, mi querida baby, preguntémonos, ¿miedo a qué tiene? ¿Mm? Si el miedo es una respuesta emocional que tiene el niño, preguntémonos, ¿miedo a qué? La primera es de que nosotros como papás tenemos que ver que este niño tenga un buen sueño. Es decir, los niños que tienen sueño insuficiente, ¿sí? Eh, son aquellos niños que van a empezar a aumentar el nivel del sueño. Yo les pregunto a los papás, a los profesores, ¿cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando te has trasnochado por trabajo o por una fiesta al día siguiente andas desganado, sin energía, sin mucha fuerza, ¿no? Entonces, porque has hecho un mayor esfuerzo en esa noche. ¿Ya? De por ahí tienes una buena salud y has podido resistir y al día siguiente ya por inercia estás haciendo. Pero si lo haces 2, 3 días, 4 días seguidos, obviamente vas a estar mal. Ahora fíjate en el niño. ¿Por qué? Porque está teniendo sueño insuficiente. Puede ser que tenga pesadillas, puede ser de que haya exceso de tareas por parte de algún profesor, ¿no? Una exigencia demasiado alta en la casa para que cumpla con sus tareas. Yo sigo sin entender algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer el niño? El niño ya cumple con ir al prekinder, al kinder, con ir eh, ¿cómo se llama? Ir al colegio. Perfecto. Estoy de acuerdo con que hagan las actividades que se tienen que hacer en el colegio. Pero donde estoy difiriendo un poquito es cuando les dicen tareas. Un papá que entiende que un colegio, un profesor no mande tareas, piensa que es un profesor malo, se equivoca, porque así como exiges al profesor mandar tareas a tus hijos para que no te molesten durante la tarde, si la mañana va, y en la tarde no te molesten y todavía sigue haciendo tareas en la noche, ¿ya? Igualito, igualito, exigirle al profesor que revise las tareas. Yo no, yo me he topado con una experiencia y muchos se han tocado con experiencias de que, por ejemplo, en cuestión de 4 días tienen que resolver 100 ejercicios de matemáticas. Ok, para saber que esos 100 ejercicios de matemáticas están bien hechos, el profesor, ¿qué tiene que hacer? Corregir el procedimiento. Y si ese profesor tiene 30 estudiantes, estamos hablando de 3,000 ejercicios de matemáticas, ¿sí? Y ese profesor los tendría que corregir y no solo poner sello, 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 bien, 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 sello, sello, bien, cumplido, cumplido y con fecha. ¿Cómo te vas a enterar de que ese profesor, o que ese niño, mejor dicho, ha hecho bien las tareas? ¿Sí? Y ese niño se ha tenido que trasnochar.
ha tenido que hacer un esfuerzo grande por cumplir, ¿sí? Y no se trata del ejercicio de matemáticas, se trata que luego ese ejercicio de matemáticas, estoy poniendo matemáticas como ejemplo, ese ejercicio de matemáticas al no ser corregido y al ir al examen, le va mal en el examen, pero si han hecho 100 ejercicios, es que el profesor no corrigió. Ok, el corregir significa que el profesor también se tenga que trasnochar, también. Y tú como padre tienes que supervisar también esos ejercicios. Es decir, junto con tu niño también te tienes que trasnochar y no decir como persona adulta, no, es tu problema. Tú me responderás, yo quiero ver la nota nomás ya. No, esa no es una crianza respetuosa. No le estás respetando en su derecho fundamental, el de ser niño. ¿Sí? Entonces, pongámonos a pensar en todo eso, porque esos niños han tenido que hacer no solamente matemáticas, lenguaje, artes plásticas, que es manualidad que hay que estar haciendo no sé qué tantos. Hey, respetemos al niño, sea pequeñito o sea grandecito. Respetémoslo, criémoslo bien. Si no queremos tener hijos rebeldes, si no queremos tener niños que luego se convierten en adultos, en adolescentes y empecemos a tener dificultades. Ese sueño es importante para el niño. Es importante para restablecer. Yo siempre digo, yo prefiero un hijo freguete a tener un hijo dopado, o sea, estar así, ¿no? Sin fuerza, sin ánimo. Si ustedes se ponen a pensar, hay una tablita inclusive, una tablita que, por ejemplo, niños de 2 a 3 años deberían dormir 12 horas. El niño de 4 a 5 años entre 11 y 12 horas. El niño de 6 a 8 años debería dormir de 10 a 11 horas. Y el niño de 9 a 11 años debería dormir de 9 a 10 horas. El adulto debería dormir de 7 a 8 horas. Ese es más o menos la tabla. Entonces, si el niño no duerme, no razona bien. Si el niño no duerme, no piensa bien. Y el niño siempre está agotado. Entonces, el primer elemento que hay que tomar en cuenta para este tema de ansiedad que genera en los niños y que nosotros tenemos que cuidar al niño es este, ¿no? O sea, el sueño insuficiente. Y hay un segundo, ahí están mis dedos, ahí está. El segundo elemento, ¿no? Que vendría a ser el exceso de pantalla. El exceso de pantalla, ya, realmente la pantalla del celular, la pantalla del tablet, la pantalla del computador o del televisor, ese exceso de pantalla, ¿sí? Nos va a traer también una excitabilidad, ¿sí? Enorme que nos va a generar también ansiedad. ¿Por qué? Porque constantemente estamos viendo y no estamos haciendo cosas diferentes. El niño debería estar pues pateando la pelota, jugando a las canicas, ayudando en ciertas cosas, en las niñas jugando con muñecas, aunque sea imaginariamente, pero debería estarlo haciendo. Y lo único que hace este exceso de pantalla es como si tuvieran bombas atómicas pequeñitas, ¿no? Dopamina, 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 dopamina. Eso es mucha excitabilidad. Yo les digo muchas veces a mis pacientes, hey, cuidado con esto de las pantallas. Ten mucho cuidado con los celulares. Yo sé que en este tiempo de pandemia, los papás no hemos tenido control de nuestros hijos. Nosotros nos quedábamos viendo el celular, ellos se quedaban viendo su celular hasta altas horas de la noche. 11, 12, 1 de la mañana veían y ya por cansancio se dormía. Ese es un error terrible que hemos cometido. El niño, aparte de de la insuficiencia del sueño, el niño debería máximo
estar durmiendo a las 8, 9 de la noche, máximo, ¿sí? Y no con televisor. Pareciera ser que nos soluciona muchas cosas el televisor. Sí, no estar atento al niño. Eso porque está quietito y pensamos que eso es algo bueno. No. Lo único que está viendo es mayor excitabilidad. Yo lo comparo esta estimulación que reciben los niños, les va a parecer exagerado realmente, pero yo lo comparo como una adicción a las pantallas. ¿Por qué? Porque el niño lo que quiere, una vez que ha visto, quiere más, quiere más, quiere más, y no se da cuenta del tiempo que aplica o emplea en el celular, por ejemplo, o en la televisión. ¿Sí? Porque quiere más, 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 es decir, tiene mucha dopamina que le está produciendo en el cerebro. Fíjate que cuando una persona fuma, ¿sí? Que el fumar no tiene ningún beneficio para nada, fuma, quiere experimentar con un poquito más. Algunas personas quieren experimentar un poquito más y van a la marihuana. ¿Por qué? Es que me tranquiliza, me da placer. Bien, hay mayor dopamina. Y si después de fumar empiezas a consumir alcohol, uy, claro, es que me siento bien, me anima, me desinhibe. Mayor cantidad de dopamina, estás buscando cada vez más dopamina. Y si luego empiezas a pasar estoy hablando de los mayores, ¿no? Si empiezas a pasar por ya no tanto fumar ni fumar marihuanas, como necesitas más excitabilidad, empiezas a pensar que, eh, y si recurro a otra sustancia, pueden ser los fármacos o pueden ser las drogas, ¿no? Cocaína y las otras los otros estupefacientes. Pero ¿por qué consumes? Es que me hace sentir bien, ¿sí? Esa sensación de hacerle sentir bien y buscar cada vez más, porque lo que consumes ya no es suficiente, es la misma sensación que tienen los niños cuando están viendo un celular. O tú estás viendo un celular, porque te pones a ver el Facebook y no te das cuenta, pero ya habían pasado una hora, ¿no? Y haces esto nada más con el Facebook. Y te ríes y sigues haciendo y buscando y buscando y buscando, ¿no? Y si no encuentras eso, te vas al Instagram, otros, ¡ay, ay, ay! Ahí es donde no se tiene control. Esa misma sensación que estás teniendo como adulto, ¿sí? Tú la van a tener los niños con el exceso de pantalla, una mayor cantidad de dopamina, este neurotransmisor que hace al cerebro excitarse y obviamente genera grandes cantidades de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, lo que recomiendan, que es de que a los 7 años o hasta los 7 años realmente no debería haber ni celulares ni ningún tipo de pantalla, ¿sí? Es lo recomendable para los niños, pero hemos estado en pandemia, muchos han tenido que utilizar. Mm, por experiencias, yo he visto que niños de 4 años de edad, experiencia personal, ya no les hablo a nivel macro, ¿no? A nivel mundial. Eh, la multimedia, o sea, si tú vas controlando como papá, qué cosas se va a hacer con ese celular o ese computador, qué multimedia va a haber y que esté acorde a la edad del niño, ¿sí? Es posible utilizar en ciertos tiempos y en ciertos periodos la pantalla, el computador, el celular, el televisor. Sí se puede, pero tiene que ser coordinado y programado con los papás, ¿sí? No lo puedes dejar al niño, no tienes que estar viendo qué cosa está viendo el niño.
¿no? Y sobre todo tener mucho cuidado, porque cuando tú entras a la red, al internet, te van a llegar cosas buenas, te van a llegar cosas malas y te van a llegar cosas nefastas, ¿no? Que luego uno lo lamenta, ¿no? Entonces, ahí tú tienes esta característica también, que el exceso de pantalla te va a generar mayor ansiedad en el niño se va a sentir inseguro, va a tener miedo, va a hacer berrinche, se va a comportar agresivamente porque este chiquito necesita pensar, necesita tener un poco de oxigenación y no lo tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar, pues respetar esta crianza. Hay que tener mucho cuidado, hay que hablarles. No, y eso nos lleva a un tercer elemento. Usar el miedo para corregir esto no es lo más indicado. Ya no nos sirve usar ese miedo, porque encima que el niño está teniendo su propia inseguridad y vienes a amenazarlo, a querer eh, corregirlo, si tú dices, instaurándole mayor miedo, ¿no? No es lo adecuado, ¿no? Con amenazas, con una serie de otros elementos, no te vendría a ser lo más adecuado. ¿Por qué? Porque este niño te está pidiendo ayuda, te está pidiendo, tu hijo y tu alumno te están pidiendo ayuda, ¿no? La virtualidad, perdónenme, mil disculpas, la virtualidad bien empleada es la herramienta más eficaz que hay actualmente en la educación, sea formal o no formal. Puedes llegar a un montón de gente, pero hay que saber aplicar eh, esta herramienta, porque es una herramienta, ¿sí? Luego tenemos otro elemento también que causa mucha inseguridad en los niños, ¿no? Y que nos van a hacer niños o muy miedosos o muy desafiantes. Y esto es la sobreprotección. A veces los papás sobreprotegemos en función de, perdón, en función de que de algunas cosas que nos pasaron o que nos contaron, pero que no necesariamente tienen que ser las cosas que van a pasar a tu hijo. O sea, tu hijo, ¿qué tiene que tener? Tu hijo tiene que tener la libertad de poder subir, de poder arriesgarse a alguna cosa, de por ahí tropezarse, tiene que tener esa libertad, pero esa libertad tiene que ser pues controlada. No te puedes lanzar al éxito de, bueno, ahora anda a jugar, subite a la ventana y ve cómo bajas. No, hay que enseñarle paso a paso cómo tiene que hacerlo. Si se está por caer, ten cuidado, no es lo mismo caerse en un cojín que caerse en el duro piso, ¿no? Entonces, tú tienes que ir controlando, pero no lo puedes decir, no, no hagas. ¿Por qué la autoestima de los bolivianos es tan baja? Simple, porque desde niño nos ha dicho, no, no hagas, no tocas, no comes, no. A diferencia de la autoestima de niños de otros países, ¿sí? Sí, si tú los ves en otros países, no les dicen no. Allá donde se está por tener mucho riesgo, donde la integridad del niño puede llegar a tener un riesgo, ¿sí? O mucho riesgo, sí los cuidan. Pero mientras tanto, ¿cuál es la función de la mamá, el papá o el profesor? Mirarlos, ver que no se hagan daño, ¿sí? Ver que las condiciones que están en la casa o en el colegio sean las más adecuadas, que, por ejemplo, un parque en el colegio para los niños es uno de los momentos más importantes en el recreo. Cuidarlos, decirles, hey, con calma, hazlo así, conversar ahí con los chicos,
inspirar seguridad, darle seguridad. Lo mismo pues cuando tú vas al parque con los niños, no te vas a poner a ver el periódico y lo vas a dejar al niño de por eso está por caer del puente, ¿no? O se está o si ya se está por ñachar de un resbalín. No, pues, o sea, tienes que estar con él, le tienes que dar seguridad, pero también le tienes que animar a hacer las cosas acorde a la edad. No te debes descuidar. Es decir, no lo sobreprotejas. Protégelo, pero no lo sobreprotejas. Ahora, hay otro elemento también que genera mucha inseguridad en los niños, que produce mucha ansiedad, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta esto. El clima familiar conflictivo. Si en casa papá, mamá gritan, el niño se asusta. Si en casa papá, mamá pelean, el niño tiene terror. Si en casa papá, mamá no se respetan, el niño, ¿a quién va a respetar? ¿A quién va a respetar? ¿Sí? Entonces, ese clima familiar conflictivo hace que el niño se siente inseguro y tenga un modelo que sea conflictivo él. Entonces, luego tú vas a querer que tu hijo te haga caso. No, va a ser rebelde, totalmente rebelde. ¿Sí? Ese niño no va a querer, no te va a hacer caso en un momento dado. Cuando tú le quieres decir, es malo beber, pero tú has bebido, ¿de qué me hablas? Eh, que, hay que hay que respetar, es una buena chica. Si tú no respetas a mi madre, ¿cómo voy a saber cómo respetar? Entonces, hay que tomar en cuenta que el clima de la familia tiene que ser lo más adecuado. No tiene que haber gritos, no tiene que haber discusiones, no tiene que haber peleas delante de los niños, ¿sí? Delante de los hijos. No puede haber. Que tengas que hacer tus diferencias en privado es lo adecuado, ¿sí? Yo siempre les decía, para corregir a un niño y a un adolescente, no lo corrijas en público, corrígelo en privado, es lo mejor, ¿sí? Para que no se sienta humillado. En este caso, el niño se siente inseguro. Y una sexta situación que podemos considerar en este tema de la crianza respetuosa son las situaciones de trámite o de trauma impactante. ¿A qué le vamos a llamar a eso? Voy a ir por algo bien sencillo. Acá en nuestro país es un país que tiene mucha, mucha bendición, ¿no? Es uno de los pocos países que tiene esto que se llama contrato anticrético. Por lo general, en muchos países son de contratos en alquiler, ¿ya? O propiedades. Cuando, cuando uno está en alquiler, ¿ya? Se tiene que trasladar de un, de una zona a la otra, porque no siempre consigues en la misma zona la vivienda, ¿no? Y cada 2 años, como gitano, tienes que estarte trasladando de una zona a la otra. Y al estarte, sobre todo aquí en la parte urbana, ¿no? En la parte rural, pues no conozco mucho. Sé que hay migraciones no más importantes, pero no conozco mucho ahí. Pero bueno, esta migración fuerte que fue la relocalización, sí, sí fue muy traumático también. Pero si hablamos de la parte urbana, estás viviendo en la zona norte, te tienes que ir a la zona sur. De la zona sur te vas a la zona este y así vas yendo a lo largo de la vida, inclusive cuando ya eres grande. Tienes que tener, ya no tienes un lugar fijo. Entonces ese niño, así como tú no te puedes adaptar tan rápidamente, que el trufi, que el horario, que vivo aquí, que vivo allá, que tengo que salir más rápido, que tengo que llegar a la casa, etcétera, etcétera, que se complica mucho.
también el niño lo va viviendo, porque en un lugar ya tuvo amiguitos, se tuvo que ir a otro lugar donde no conoce a nadie y tiene que irse luego, tiempito después, a otro lugar donde menos conoce a nadie. Un día despierta con un color de cuarto y al otro día despierta con otro color de cuarto y obviamente te causa inseguridad. Entonces eso le va a ir dando un trámite impactante al niño que le va a generar ansiedad. A eso también hay otro, si es que el niño está muy ligado al abuelito, a la abuelita, y ponte de que uno de los dos parta y está muy ligado, no sabe cómo elaborar el duelo, no sabe cómo vivir ese momento, porque ni los hijos, es decir, los papás saben cómo vivir ese duelo, menos él. Entonces son situaciones de un trauma, de un trámite, pues que es impactante, ¿no? El perder a su amigo de su compañero de juego, ¿no? Un perrito, por ejemplo, con el cual siempre se refugiaba. O un gato. Entonces, son situaciones que al niño le causan mucha inseguridad. Y esa inseguridad, pues, es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención porque hay que darle siempre la seguridad, darles palabras de fortaleza, de consuelo, siempre escucharlo, escuchar lo que están sintiendo, porque ese niño cuando está reaccionando de una manera no normal, porque tú conoces a tu hijo. Si ese niño está reaccionando no como siempre reacciona, sino con rabietas, etcétera, hey, cálmate tú ahí un ratito, no reacciones vos, no te pongas al nivel de un niño, tú no estás sufriendo de este proceso ansiógeno, míralo porque lo que te está diciendo no puede hablar, no tiene las palabras adecuadas para decir, estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, quiero llorar, no sé, no tiene eso, directamente el niño reacciona porque se deja llevar por la parte emotiva, ¿no? Entonces, ello es que tú como adulto, como papá, como mamá, tienes que ayudarle y como profesor también. Yo siempre he dicho, después de haber sido profesor durante varios años en colegios, yo siempre he dicho, uy, pues yo no sabía que tenía 30, 40 hijos más por curso, porque había que irlos viendo uno por uno e irlos cuidando como si fueran pues mis hijos, ¿no? Preocupados. Y, y, y a veces ni gracias te dicen, pero es tu función, ¿no? Es tu función. En el caso del profesor es coadyuvar a la educación. Somos coeducativos. La función del papá es educarlos. ¿Sí? Nosotros estamos en la instrucción y coeducación de los niños. Digo nosotros porque aún yo sigo en la parte de la docencia, ¿no? Ya no tanto con niños, pero sí con un poquito más adolescentes jóvenes, ¿no? Bien, no sé, baby, si tienes alguna pregunta, yo me detengo ahí un poquito. Si hay que hay papás que tengan preguntas, con el mayor de los gustos. Eso es, o sea, hay que aprender a respetar, a respetar a los niños, prestándole atención en su cotidiano vivir. Hay que tener una crianza respetuosa por los niños, es decir, atenderlos. Y otra cosa es, eso nos va a llevar, este es son 6 elementos de un factor que nos va a llevar a tener hijos responsables, ¿no? Entonces, primero hay que bajar la emotividad, el grado de emoción que tiene esto, niños, niñas. Básicamente nos ha respondido quizás todas las dudas que teníamos, todas las preguntas que, o sea, los 6 puntos que ha tocado era precisamente los puntos quizás más conflictivos, ¿no? Por los que pasan los padres de familia.
Así que no hemos quedado con dudas. El tema lo ha explicado muy bien. Cuánta razón tiene usted en esto de educar a los niños desde pequeños, pero desde el punto de vista también de tratarlos de entender, ¿no? No solamente ser alguien que pone las reglas y aquí se cumple porque sí, porque soy el papá y ya. Hay que hablar con los niños, ¿no? Desde pequeños. Y como usted dice, esto de la confianza es muy importante para que a la larga, ya cuando sean adultos, tengan la confianza de poder comunicarse de buena forma, ¿no? Con otras personas, licenciado. Así que muchas gracias. Le dejo el micrófono para que se despida, para que cierre el tema, que ha sido muy interesante el día de hoy. No, gracias a ti, baby, y a todos los que eh, están en este tren de querer mejorar la calidad de vida de los niños y la calidad de vida de uno y de la familia, ¿no? O como profesional también. Entonces, yo muy agradecido pues con ustedes y ojalá ayude esto, la ansiedad. Honestamente, no pensé no, por lo menos en la clínica, en el consultorio donde atiendo a pacientes, siempre venían por ansiedad personas de 60, 70 años, por depresión, lo propio. Y luego empecé a ver cómo iba bajando, ¿no? Las edades, 40, 35 años. Ahí también fui viendo cómo jóvenes y jóvenes adultos como hombres y mujeres tan fácilmente entraron en el tema de la droga. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Como iba bajando las edades, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención que ya adolescentes empezaron a tener ciertas manifestaciones muy fuertes de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿esto a qué se debe? Me llamaba la atención, yo intentaba ver si es que eran los motivos por los cuales ellos se iban o utilizaban la característica o el comportamiento de huir de la casa, ¿no? O sea, a fin de año, cuando les iba mal en el colegio, etcétera. Pero no era así. Lo que ha hecho es de que es ver un poquito más y considerar el factor que me vino como una gran iluminación que fue el COVID. 2, 3 años estar en COVID, en salir, en quedarse con miedo, salir con miedo, etcétera, me empezó a mostrar que había procesos de ansiedad y empecé a ver también por qué se iban dando estos procesos de ansiedad. Cuando un papá y una mamá se quedan mucho tiempo en la casa, no es lo que se espera. Una de las cosas que yo descubrí era de que cuando un hombre se jubila y la mujer siempre está en la casa y el hombre no tiene dónde llegar si no se refugia en la casa, ahí hay gran tensión, empieza a haber muchas peleas. Y eso mismo vi que ocurrió con los hombres que quedaron sin trabajo, había grandes tensiones, ¿no? A tal punto que los hijos decían, yo quiero mucho a mi papá, ¿no? Las hijas decían, yo adoro a mi papá, pero ojalá consiga trabajo pronto, que no se quede en casa. Entonces ya iba dando ciertos elementos que cuando los papás están en casa hay conflictos que no se han resuelto, que era si no me equivoco, el quinto punto que les mencioné. Y eso se ha ido dando a lo largo del tiempo. No es que ese rato fue. Y la ansiedad también es a lo largo del tiempo, en la historia del niño, desde que, podríamos decir, desde que nace ahícitos se ha ido dando. No sabemos, uno se casa con mucha felicidad, ¿no? Pero no estamos en el cuento de la Cenicienta ni de la Blancanieves que vivieron felices para siempre, pero no nos dicen cómo vivieron felices para siempre. Entonces, aquí hay un montón de elementos que tenemos que considerarlos y eso fue lo que a mí me ayudó. Empecé a ver a muchos niños,
muchos niños y niñas de diferentes edades, desde los 12 años para abajo, ¿sí? Que presentaban ansiedad. Y ya con estos elementos que ya tenía, ya me era más fácil abordar a la familia, ¿no? Cuiden mucho a sus hijos, realmente cuídenlos muchos, dedíquenle el tiempo que tienen que dedicar. El trabajo es muy importante, pero no sé si más importante es tu hijo o tu trabajo, ¿no? O sea, no me pongo de ejemplo, pero yo preferí renunciar a ser decano de una universidad, ¿sí? Para estar los últimos días con papá y estar con mis hijos y mi esposa. No fue fácil, eso sí les digo, no fue fácil. Percibir un monto y dejar de percibirlo no fue fácil, pero para mí fue más importante mi familia, ¿sí? Que el dinero, ¿no? Dinero, como alguna vez me han dicho, va y viene, ¿no? O sea, los de mi tierra me dicen, ah, el dinero se consigue, va y viene, pues, me dicen, ¿no? Y es cierto, el dinero va y viene. Lo que no va y viene son tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, hasta el perro que te ladra. Si el perro no te bate la cola es porque estás haciendo mal las cosas, ¿no? O sea, todo ello. Ya, basta, baby, me estoy aquí excediendo del tiempo, así que ¿para qué me haces hablar, mi querida amiga? Un gran abrazo para todos, cariños, y hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciado Percy. Nos vemos una próxima oportunidad con otro tema interesante también. Gracias a usted, mil gracias por todo el apoyo que está brindando a los padres de familia y nos vemos la próxima. Ok, gracias, sí. Que les vaya Hasta bien, luego. buen inicio de semana. Chaucito. Igualmente, hasta luego.